Amén. Damos gracias al Señor, ¿cierto?, de poder dar esta instancia, de poder participar juntos y estar también en la presencia del Señor. Quiero mandar un saludo especial a Fernando, quien está aquí a nuestro lado, el Señor de las perillas, porque el Señor realmente le usa. Amén. El Señor ha dado un talento especial a Fernando y, ¿cierto?, es una labor de cuerpo. Juntos podemos alabar a nuestro Dios. Juntos, ¿cierto?, podemos poner nuestra vida en ofrenda al Señor. Y el Señor también, yo sé que es un canal que lleva también una bendición para ti, que nos estás escuchando, para ti, hermano, que estás ahí en tu casita, en tu trabajo, que pueda ser, ¿cierto?, esto de bendición para ti también. Amén. Amén. Saludamos también a nuestros pastores, a nuestra querida pastora Paula Lizama, a nuestro pastor José Soto. Ellos deben estar en su casita descansando, pero yo sé que nos están escuchando, a nuestros hermanos y a todos los oyentes que se han incorporado. Damos gracias a Dios porque podemos compartir la palabra del Señor con ustedes. Hermano Juan Pablo, usted habló un tema súper importante el día miércoles en el programa que se llama ¿Qué dice la Biblia de? ¿Qué dice la Biblia de? Amén. Me cuesta todavía aprendérmelo. Sí, el apellido es el contenido de cada programa. Claro. Pero partimos hablando de la fe. Amén, porque la fe es esencial para el cristiano. Amén, la fe, sí. cierto, sin fe no agradamos a Dios, sin fe no conquistamos las promesas de Dios. Muy importante. Amén. Entonces, partimos hablando, cierto, en el programa ¿Qué dice la Biblia de? Y esta vez es ¿qué dice la Biblia de la fe? La fe, correcto. Y la Biblia tiene mucho que decir de la fe. Partiendo, cierto, que la palabra de Dios, la Biblia, es un libro que es inspirado por Dios. Amén. Amén. No es cualquier libro, no es que a alguien se le haya ocurrido hablar de un tema específico, sino que nos muestra, cierto, el corazón de Dios. Amén. Nos muestra el carácter de Dios. Nos muestra que Dios es un Dios santo, es un Dios que tiene todo poder. Amén. Y nosotros por la fe podemos entender esto. Así es. Es bien importante el programa del día miércoles porque en ella se exponen diferentes temas, como decía el hermano Juan Pablo, que dice la Biblia acerca de diferentes cosas. Entre ellas la fe, como nos comentaba, es importante porque estas son predicaciones continuadas, o sea, no están interrumpidas por música, anuncios, etcétera, sino que es un contenido completamente para que podamos ir aprendiendo y creciendo en cuanto a diferentes temas que habla el Señor a través de su palabra, ¿verdad? Amén. Y la fe, estudiamos nosotros qué es la fe. Y decía ahí, yo les conversaba a mis hijas y decía, bueno, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Correcto. A lo mejor eso nos suena un lenguaje medio extraño, pero es creer, cierto, en lo que yo no veo. Exacto, en pocas palabras, sí, porque a veces uno dice y tiene que buscar las definiciones. ¿Qué certeza? Y en realidad es creer en lo que no vemos. En pocas palabras es eso, ¿verdad? Es tener la convicción de que ahí hay algo a pesar de que no lo veo, ¿cierto? Amén. Esperar algo, aunque se demore el tiempo que sea necesario, pero yo sé que lo voy a obtener, ¿verdad? Amén. Así es, porque por la fe nosotros creemos. Por ejemplo, yo creo que todos ya desayunamos, algunos están desayunando, pero por la fe yo creo que mañana también va a haber un pancito en mi mesa. Exacto. Amén. Por uno entre muchos ejemplos, ¿verdad? Por la fe yo creo que el Señor, si el Señor tuvo misericordia hoy de mí y de usted y de nuestra familia, el Señor también lo va a tener el día de mañana. Así es. Porque la palabra dice que para siempre son sus misericordias y éstas se renuevan cada mañana. Mire qué hermoso. Se vienen tantos recuerdos a la mente de cómo Dios ha hecho actuar nuestra fe mediante las cosas cotidianas. Yo creo que todos hemos pasado por el proceso de creer en lo que no vemos, en cosas cotidianas, como decía usted, el pancito de cada día, y es hermoso saber que Dios lo que produce en nuestra vida hace que nuestra fe sea aumentada, ¿verdad? Amén, porque el Señor a veces permite que esas cosas, o las permite, cierto, para aumentar nuestra fe. A veces uno quisiera ver milagros, uno quisiera ver cosas poderosas, pero a veces son los milagros para la gente a veces que no conoce a Cristo, para que también puedan creer.
El Amén. Señor tiene todo un propósito, ¿cierto? Y el Señor nos deja la palabra, y el Señor nos deja la palabra y nosotros por la fe creemos que esas promesas las podemos cobrar, las podemos, ¿cierto?, pedir al Señor y Él también las va a dar. Mire qué hermoso. Esto es una pincelada nomás, hermano Juan Pablo, ¿verdad? De lo que se viene pronto. Esto es para que usted se entusiasme, que está ahí en la casa, para que esté atento a cuando comencemos a tocar el tema que el Señor nos trae. Esta es la continuación del día miércoles sobre la fe, ¿verdad? Así que no se desconecte, vamos a alabar al Señor, pero usted atento porque en cualquier momento vamos a comenzar a indagar qué dice el Señor a través de estos temas. Amén. Con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste a mí. Es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, oh. Gracias sublimes,
Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida dice allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Amén. Saludamos a todos quienes se siguen sumando a la sintonía. Amén. Nos siguen ahí a través de la aplicación. Amén. Si usted quiere comunicarse con nosotros, puede mandar un WhatsApp. Tenemos dos WhatsApp. Uno que es el de Bienaventuranzas 3, que es de la iglesia, y uno interno que es de la radio también. Si nos quieren tirar las orejas, si nos quieren felicitar, o quieren criticar, o cualquier crítica, ¿cierto?, constructiva, edificativa, estamos, ¿cierto?, abiertos a poder escuchar comentarios y sugerencias. Amén. Amén, pues si quiere enviarse un saludo Eso. A sus familiares o quiere comentarnos si está escuchando la radio, qué le pareció el tema, usted nos escribe al WhatsApp de la iglesia, o si ya tiene instalada la aplicación, hay un chat donde dice chat de iglesia, usted puede pinchar ahí y puede enviar su mensaje igual como en el WhatsApp, sus videos, sus saludos, y comentarnos qué le parece este nuevo proyecto. Estamos todavía en pañales, es recién el tercer programa, estamos en vivo, ¿verdad? Amén. Y es más, para que usted vea que estamos en vivo, Sí. son las 11:17 de la mañana. Ay, hermano, yo tengo la 11:20. No sé si estoy adelantada, pero que sea de bendición para ustedes. Nosotros estamos contentos, estamos alegres de poder contribuir al servicio del Señor de esta manera. Y vamos a comenzar, ¿qué le parece, hermano? A continuar el tema que dejamos pendiente del día miércoles, que fue bastante, pero bastante bueno. Amén. Quisiera hacer una consulta a los auditores. ¿Hay ejemplos de la fe en la Biblia? Usted me dirá, sí, claro que hay. ¿Pero habrá pocos o habrá muchos? Hay muchos. Bastante. Hay bastantes, ¿verdad? Sí, bastante. Y eso el Señor lo pone para alimentar nuestra fe también. Amén. ¿Cierto? Porque sabemos que mientras estemos acá en la tierra va a haber aflicción, van a haber distintas pruebas. Pero el Señor también puso ejemplos que están escritos de la palabra de Dios. Y hoy vamos a indagar en algunos de ellos, ya que son ejemplos también para avivar nuestra fe, para que nosotros podamos, ¿cierto?, entender que Dios es el mismo y Dios no cambia. Hay ejemplos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, ¿cierto?, de hombres y de mujeres y pueblos, ¿cierto?, que buscaron a Dios, y Dios también, ¿cierto?, por medio de esa fe, también les respondió. Ejemplos impactantes, ¿eh? ¿Sí? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios siempre hizo grandes milagros y tomó todo lo que tenía alrededor para que esas cosas impactantes nos hicieran creer. Imagínense, hermano Juan Pablo, las personas que estuvieron ahí presentes en vivo y en directo viendo todas esas cosas. El mismo Jesucristo hizo muchos milagros muy evidentes, tanto de sanidad como de liberación, el cual hizo que las personas, a través de esos milagros de fe, puedan creer en Él. Entonces tenemos tanto, pero tantos ejemplos, y muchas veces nosotros también somos parte de espectadores de esos milagros. Amén. Por ejemplo, la palabra, y vamos a citar algunos ejemplos, en el libro de Hebreos, capítulo 11, y vamos a buscar ahí algunos ejemplos de la palabra de Dios, que también hablan de la fe. Amén. En Hebreos 11, y vamos a leer del 8 en adelante. Amén, hermana Daniela, que el Señor ahí la bendiga. Vamos a comenzar. Llegó el momento. En el libro de Hebreos, como decía nuestro hermano, en el capítulo 11, versículo 8, vamos a empezar con un gran ejemplo de este varón Abraham. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido
que iba a de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Mire qué maravilloso. Dios había ordenado a Abraham que tenía que salir del lugar donde estaba viviendo. Compartíamos hace unos minutos atrás con nuestro hermano Juan Pablo y yo le decía que era impactante para mí ponerme en la posición de Abraham, porque hace un tiempo atrás Dios me llevaba a estudiar las costumbres de este pueblo, ¿verdad? Y para los hombres que se casaban era muy importante vivir en las tierras de los padres y cerca de sus padres. Entonces yo decía, cuando Dios le habló a Abraham, me imagino lo potente que debe haber sido, porque él tenía que pensar que tenía que salir del lugar donde él ya había pensado pasar una vida. Y recordando que Abraham ya era un hombre adulto, ¿verdad? No era un jovencito. Y creerle a Dios que tenía que ir a un lugar que él no conocía, ¿cierto, hermano? Amén, porque dice ahí la palabra, cierto, para salir, cierto, al lugar que yo te mostraré. O sea, él no vio, distinto si yo le digo, mira, sal, toma la micro, cierto, la 101 y bájate en el paradero. Claro, es muy diferente. Tener el Waze para que te diga dónde vas a ir, como lo hacemos nosotros ahora cuando salimos, ¿verdad? Claro. Y no sé, queremos llegar a un lugar, ponemos el Waze o vemos algún mapa y calculamos cuánto nos vamos a demorar, pero Abraham no, po. Él tenía que esperar mientras caminaba. Amén. Mientras marchaba a un lugar que él no sabía, tenía que esperar a que Dios le dijera, mira, esta es la tierra. Esto es lo que yo tengo para ti. Lo más hermoso, hermano Juan Pablo, es que a través de la fe ciega, podríamos decirle, ¿verdad? Porque fue sin dudarlo, él tomó a su esposa, tomó sus cositas y partió, sin saber dónde iba, pero porque él conocía al Dios en el que creía. Amén. No tenía duda de que el que le había hablado era Dios. Y no dudó en hacerlo, y a través de eso también venía una gran bendición, ¿cierto? Amén, había una promesa ahí, ¿cierto? Dios tenía algo preparado, ¿cierto? Y dice, por la fe él habitó en la tierra prometida, ¿cierto? Como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, ¿cierto? Coherederos de la misma promesa. Sí, o sea, había una promesa ahí para Abraham. Sí. Amén. Qué tremendo es obedecer a Dios a ciegas, como dice nuestra hermana, porque dice que él no sabía dónde iba. Y uno dice, y si viajo un viaje largo, falta provisión de alimentos, claro, falta trabajo, ¿cómo me voy a sostener en ese caminar? ¿Cómo, cierto, no hay un pronto Copex si uno va en claro, vehículo, cierto, donde tomar un buen desayuno? Como me decía mi esposo, son caros los desayunos en la Copex. Recuerdo, hermano, hace un par de años atrás que salimos de viaje y el trayecto era largo, eran más de 12 horas, era nuestro primer viaje en auto, y yo le decía a mi esposo, no, llevemos pancito porque en el camino nos puede dar hambre, no sabemos, cafecito. Y mi esposo me decía, no, vamos así, pasamos a comprar algo. Y no fue nada así. Es muy diferente. Y eso que uno tiene la noción de a dónde va y cuánto se puede demorar. Imagínese a Abraham, que no tenía la noción de cuánto tiempo podía estar viajando, o si los alimentos que llevaba, la provisión que llevaba era suficiente para llegar hasta ese lugar. O sea, la fe de Abraham verdaderamente fue a ciegas. O sea, dijo, el Señor me llamó, me dijo que yo fuera, Él sabe que quizás yo no tengo tanto dinero, no sé, no tengo tantas provisiones, pero Él es el que provee. O sea, hay que creer en todos los aspectos y áreas el llamado del Señor. Amén, porque otro pudo haber creído, pero sí, Señor, yo creo que tú tienes una tierra mejor, pero déjame atender esto primero. Claro. Déjame terminar esto, déjame que pase este año y que mis hijos salgan del colegio y ahí te sigo. Claro, correcto. Amén. Y por lo espiritual creemos también que Dios nos pide, cierto, dice la palabra, el que no dejare padre y madre, así no es digno de mí. Entonces el Señor, cierto, nos pide también abandonar a veces nuestras costumbres, sí, cierto, nuestras tradiciones antiguamente o cosas que practicábamos para seguir, cierto, el camino del Señor. Entonces el Señor nos invita, así como a Abraham, de salir de esa tierra que tal vez para él era cómoda, a salir a algo mejor.
y creemos por la fe de que el Señor tiene algo mejor también para nosotros. Amén. Amén. Ahora la palabra, ¿cierto? Ahí en el versículo 11, nos da otro ejemplo. Amén, y es de su esposa. Sabemos que Dios le dio un hijo, ¿cierto? Que es Isaac, y se lo dio, ¿cierto? Cuando su edad era muy avanzada, ya eran muy mayores ellos para concebir hijos. Y dice la palabra en Hebreos 8, versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Gloria a Dios, porque Amén. la fe no tiene nada que ver con nuestras leyes físicas, con nuestras leyes tal vez biológicas, nuestras leyes terrenales, sino que el Señor es todopoderoso. Y el Señor es capaz de abrir, en este caso, la matriz de ella, y dice ahí que dio las fuerzas y les dio, ¿cierto?, una bendición abundante, que en este caso fue un hijo. Amén. 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 Así es. La ciencia puede buscar la explicación a todo, ¿verdad? Puede decir, no, es que ella todavía era fértil, etcétera, y puede buscar un millar de explicaciones, pero nosotros sabemos que fue Dios el que había dado primero una promesa al varón, y para la credulidad de todos nosotros, de ellos primeramente, hizo que Sara pudiera tener su primer hijo, ¿verdad? Su primogénito de Abraham, en tiempos de su vejez, algo que es pero maravilloso, porque si para los que no conocen la historia de ellos, Sara no había creído. O sea, yo creo que tampoco lo hubiera hecho si me dijeran, no, tú vas a embarazarte a los más de 90 años. Yo también quizás me reiría irónicamente, ¿verdad? Y decía, ¿cómo puede ser posible? Pero para Dios no hay posibles, o sea, imposibles, ¿verdad? Amén. Nosotros somos limitados. Nosotros decimos, no, ¿cómo? Vemos nuestras capacidades. Soy incapaz de hacer esto, por esto y por este motivo. Yo lo que puedo hacer es esto. Y Amén. Dios no. Dios dice, no, es que yo soy el que te da las capacidades. Amén. Yo puedo hacer lo que para ti es imposible, para mí es posible. Amén. Meditaba yo en el primer programa que hicimos, y llegaba a mi corazón una palabra y decía, bueno, no di yo la boca al mudo, porque uno a veces mira toda su pequeñez, ¿cierto? De que no es muy habiloso con el micrófono, de que no somos muy talentosos para trabajar en radio, pero el Señor, ¿cierto?, Él da, ¿cierto?, la palabra, Él da los medios y Él da todas las cosas para nosotros poder trabajar para la gloria del Señor. Y acá podemos ver, ¿cierto?, que Dios, ¿cierto?, rompiendo todo esquema medicinal, ¿cierto?, todo lo que nosotros podamos entender, Dios rompe ¿cierto?, todas esas cosas están por debajo de la fe. Así es. Cuando tú crees, ¿cierto?, todo es posible. Entonces, nosotros, ¿cierto?, a través de estos ejemplos, vamos a continuar después de esta pausa musical, vamos a continuar, pero el deseo, ¿cierto?, es que tú también puedas creerle a Dios. Amén. Amén. Nos vamos a comenzar a preguntar en qué momentos el Señor nos ha puesto en estas situaciones, ¿verdad? Cuando comienza a aumentar nuestra fe a través de procesos, vivencias, ¿verdad? Lo más típico en nosotros siempre es, lamentablemente, a través de procesos económicos, de salud, que nos llaman y nos atraen a que comience a actuar nuestra fe. Porque nosotros no conocemos la palabra fe hasta cuando ya estamos en el proceso, ¿verdad? Entonces, yo sé que los que están escuchando más de alguna vez han echado ahí a andar la fe, ¿verdad? Dios es grande y poderoso para mostrarnos y traernos al recuerdo esas vivencias, esas situaciones que hemos tenido que pasar. Vamos a alabar al Señor, no se desconecte, vamos a seguir con este tema, de vuelta de este tema musical, así que no se desconecte.
Señor es mi Dios. Uno más grande que el templo está aquí. ¿Quién es el Rey de gloria que está aquí? ¿Quién es el Rey de gloria que está aquí? Jehová fuerte y valiente, el poderoso en batalla, el admirable y bendito Señor Jesús. ¿Quién es el Rey de gloria que está aquí? ¿Quién es el Rey de gloria que está aquí? Jehová fuerte y valiente, el poderoso en batalla, el admirable y bendito Señor Jesús. ¡Aleluya! Él está aquí. El fuerte y valiente está en su pueblo. ¡Cuánto le alabamos! Simeón lo tuvo en sus brazos y se gozó. Isaías cayó como muerto cuando le dio. Déjalo la iglesia. Toda la tierra está llena de su poder y su gloria. Uno más grande que el templo está aquí. ¿Quién es el Rey de gloria que está aquí? ¡Aleluya! ¿Quién es el Rey de gloria que está aquí? Jehová fuerte y valiente, el poderoso en batalla, el admirable y bendito Señor Jesús. ¿Quién es el Rey de gloria que está aquí? ¿Quién es el Rey de gloria que está aquí? Jehová fuerte y valiente, el poderoso en batalla, el admirable y bendito Señor Jesús. Gloria a su nombre. Uno más grande que el templo está en este lugar. Oh gloria, mi alma te alaba. Oh sí, Señor. ¿Cuántos adoran al templo y no al Dios del templo? ¿Cuántos no saben que Él vive y está despierto? Ábranse puertas eternas, que entrará el Rey de gloria. ¡Dígalo! Uno más grande que el templo está aquí. Levante su mano y dígalo. ¿Quién es el Rey de gloria que está aquí? ¿Quién es el Rey de gloria que está aquí? Sí, Señor. Jehová fuerte y valiente, el poderoso en batalla, el admirable y bendito Señor Jesús. ¿Quién es el Rey de gloria
Amén. Qué buenos temas se han tocado en estos programas. Han Sí, sido sí, cortitos, bastante. pero muy buenos. Sí. Así que no se pierda, ¿cierto?, la sintonía de cada capítulo, de cada programa. Vamos a continuar con otro ejemplo de fe, citando al mismo Abraham. Decíamos en la vez anterior que Dios en su vejez les dio un hijo, ¿cierto? Y a Abraham había una promesa de Dios que iba a multiplicar su descendencia. Así es. Amén. Pero ¿qué pasa? Que más adelante, en el capítulo 8 y versículo 17 del libro de Hebreos, En el 11, hermano. Capítulo 11. perdón, capítulo 11 y versículo 17, qué bueno que me corrigió. Por la fe, dice Abraham, cuando fue probado, o sea, Dios prueba la fe de Abraham, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. O sea, Dios, cierto, en su Hijo prometió una descendencia abundante para Abraham. Y imagínense esto, hermano o auditor, cierto, quien nos escucha, ¿cuál era el pensamiento de Abraham? Porque Dios le pide sacrificar a su hijo. Qué tremendo, si uno lo analiza para sí mismo, si el Señor nos pidiera un hijo. Sí, es potente porque si Dios le había hecho una promesa del cual haría una gran generación, el único hijo que él tenía con su esposa era él, y Dios se lo estaba pidiendo para sacrificio. Quizás uno como ser humano hubiera dicho, pero entonces ¿de dónde va a salir esa gran descendencia? Si me está pidiendo mi hijo, ¿verdad? Claro, y tampoco ellos ya podían tener otro hijo. Claro, entonces era... Quizás para uno es insólito lo que me estás pidiendo, si eso es lo más grande, que Dios hace cosas insólitas, cosas que para nosotros pueden incluso hasta no ser cuerdas, Claro. cuando quizás los que no estamos cuerdos somos nosotros, ¿verdad? Sí, ahora acá en el versículo 19 dice, pensando que Dios es poderoso aún para levantar de entre los muertos. O sea, él tenía el pensamiento, voy a sacrificar a mi hijo y de las cenizas Dios lo va a levantar. Claro, o sea, para Abraham no cabía la posibilidad de la duda. O sea, no dudaba en que lo que Dios le había prometido, Dios lo iba a cumplir a pesar de cualquier cosa. Amén. Esa era la fe de Abraham, o sea, él creía a pesar de todo, a pesar de la muerte, de la vida o de la muerte. La fe de Abraham se mantenía intacta, el creer en Dios era fundamental. Amén. Ahora tú, auditor que nos estás escuchando, uno podrá cuestionar y decir, ¿y cómo Dios pide sacrificar a un hijo? Si Dios es dador de vida, si Dios es cierto el proveedor y Él quiere nuestro bien. Pero acá lo que muestra este capítulo, Dios no quería la vida del hijo de Abraham, No. sino que Dios probaba la fe de Abraham. Exacto, hasta dónde podía llegar. Amén, ¿hasta dónde? Sí. Y cierto, y cuando él está ahí a punto de sacrificar, esto está en Génesis, si usted lo quiere buscar, lo quiere corroborar, Sí. Génesis 22, amén. Lo vamos a buscar acá. Y sale, cierto, el relato de cuando Dios habla, ¿cierto? Le voy a echar una ayudadita. Génesis 22, ¿me dijo? A ver, está... Lo vamos a buscar bien. Yo se lo busco. Entonces, cierto, Dios, cierto, dice que ya ve el corazón. Ya Amén, ve, cierto, aquí lo que encontré. no rehusó sacrificar al único hijo que Dios les proveyó, cierto, para agradar a Dios. Entonces es bonito y es potente lo que hace el Señor, que mueve también a obediencia a siervos como Abraham, cierto, que actuaron y le creyeron a Dios. Amén. Eso no quita, hermano, que estos procesos que podamos vivir cuando Dios pone a prueba nuestra fe, que puedan ser dolorosos. Porque yo me pongo en la posición de este varón que amaba tanto a su hijo, el hijo de su vejez, lo doloroso que debe haber sido salir de su casa, buscar los implementos que iba a utilizar para ese sacrificio y ver a su hijo y pensar que iba a tener que hacer eso. Él no dudaba en hacerlo, pero quizá iba a ser un proceso doloroso, ¿verdad? Como decía nuestro hermano, en el libro de Génesis capítulo 22 está esta historia. Voy a leer solo el verso 2, 3 para que pueda usted comprender la situación en la que estaba. Dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac,
a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. O sea, Amén. no hubo duda. No hubo duda, aunque hay mucho dolor, por supuesto. Sí, por supuesto. ¿Cierto? Porque la palabra le dice, dame a tu hijo a quien amas. Ujú. Y cuando uno ama, ¿cierto? Le cuesta desprenderse de algo que Sí, ama, por y más supuesto. aún si es un hijo. Sí, Pero, ¿cierto? La fe fue mayor. sí. Y eso agrada y conmueve también al corazón de Dios. Cómo Dios se agrada de la fe de Abraham. Amén. Así es. Vamos a dar otro ejemplo. Nuestra Sí, hermana Dani tiene un ejemplo tremendo. Especialmente en este capítulo de Hebreo, hay muchos ejemplos, así que si usted después con más calma en su casa quiere ver todos estos ejemplos bíblicos que hay, en el capítulo 11 de Hebreo están, yo creo que gran parte de los ejemplos de fe. Uno de ellos está en el versículo 29, donde dice, por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. Intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Aquí estamos hablando cuando el pueblo de Israel ya había salido de Egipto, ¿verdad? Y el ejército venía por ellos. El faraón se había arrepentido de dejar libre al pueblo de Israel y fue tras ellos, y Dios ya estaba con Israel. Había algo que los entorpecía, se podría decir, de la libertad, y era nada más y nada menos que el mar. O sea, mire que Dios podría haberlos hecho pasar por un arroyo, podría haberles facilitado todas las cosas, pero Dios quería algo más profundo. Amén. Quería aumentar la fe. No tan solo que la fe sea aprobada, sino que sea aumentada. Porque nosotros quizás dudaríamos en pasar un esterito, ¿verdad? Porque la corriente puede ser un poquito fuerte y nos puede botar, o sea, algo tan pequeño. Pero un mar inmenso, y que Dios más encima los haya hecho pasar por tierra seca, dice la palabra. Amén, O sea, tierra seca. no dejó un poquito de agua abajo para que se mojen hasta las rodillas o los talones, no, sino que dice la palabra del Señor, tierra seca. Amén. Y cuando los otros quisieron pasar, no pudieron, porque Dios lo que quería era aumentar la fe de su pueblo. Amén. Ahora, si tú que nos estás escuchando, tienes un mar de problemas tal vez en tu vida cotidiana, en tu trabajo, en tu familia, en tu matrimonio, poderoso es el Señor para abrir ese mar de problemas también en tu vida. Amén. Amén. Sí. Así como físicamente Dios abrió el mar rojo y el pueblo pasó en seco, o sea, sus zapatos no quedaron con barro, No, para porque nada. pasaron, ¿cierto?, en tierra seca. Claro. Así también poderoso es el Señor, porque es el mismo Dios que estuvo con Moisés, que estuvo con Abraham, que estuvo con Josué, y que también está con nosotros. Amén. Y Él tiene misericordia. Amén. Sí, qué maravilloso el pueblo de Israel. Ellos, en la historia de Moisés, sí fueron muy probados, y Dios hizo muchas cosas para que la fe de ellos fuera aumentada. O sea, lo del Mar Rojo fue una de tantas cosas que Dios hizo por su pueblo. Amén. En el versículo 30 dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Esto es fantástico. Amén, sí. Es fantástico, sí. Yo creo que nadie haría algo así para derribar una fortaleza, porque eso era, los muros de Jericó eran famosos porque eran unas fortalezas enormes. O sea, Amén. ¿quién podría derrotar o derribar un muro así? Y de la manera en que lo hicieron, hermano Juan Pablo, era Amén. insólito. Amén. Yo creo que si yo gritara, ni siquiera boto el micrófono de la No. mesa. Ni no por muy grito quebraríamos de un león que plato. podamos tener. No, nada. Y sabe que lo más maravilloso es que Dios le dio la orden, ¿verdad?, a estos varones de que dieran vuelta por la fortaleza de Jericó, por esos Amén. muros. Y no les ordenó nada más, no le dijo bombardeen, utilicen estas armas, no, le dijo, mire, ustedes lo que tienen que hacer es rodear
Amén. Esta fortaleza cantando, alabando, tocando esos cuernos, ¿verdad? Y se van a formar de esta manera. Este va a ser el ejército, esta va a ser la tarea del ejército. Y yo me imaginaba, yo decía, qué loco, o sea, ¿qué habrá pensado el pueblo de Jericó? Dice, no, tan loco, Claro. o sea, este es su contraataque, esta es tu forma de defenderse. Y lo más maravilloso, que al séptimo día, cuando Dios le dice, mire, van a dar 7 vueltas. El día 7, ustedes van a dar 7 vueltas y van a gritar y las fortalezas van a caer. Qué maravilloso. O sea, Amén. algo insólito para nosotros, pero grande y poderoso en la fe para nuestro Dios. Amén. Explicaba yo el otro día, y esta es mi percepción, es más difícil probar que Dios no existe Claro. a probar de un Dios vivo. Porque Exacto. uno acá, cierto, si en este caso Josué, ellos obedecieron y conquistaron, cierto, en obediencia a la fe, derribaron los muros de Jericó, eso da testimonio de que hay un Dios vivo. Así es. O sea, yo no tengo un video para haber visto la caída de los muros de Jericó, pero por la fe creo porque lo dice la palabra de Dios. Claro. Amén. Y quedó escrito ese testimonio tan lindo, ¿cierto? Ese ejemplo en el cual podemos ver la grandeza de nuestro Dios. Poderoso. No hay ejército que tenga pulmones para derribar, No. ¿cierto? Pero sí, cuando Dios está con el ejército, cuando está con su pueblo, ¿cierto? Somos mayoría. Sí, qué hermoso, porque cuando Dios pelea por nosotros, Él lo hace de su forma. Amén. No es en nuestro método ni en nuestro conocimiento, sino que es en la forma de Dios. En el versículo 31 hay un ejemplo muy lindo. Yo le decía a nuestro hermano Juan Pablo que muchas veces he leído la historia de Rahab, pero me hace cada vez más sentido. Amén. Muy linda su historia. Dice, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes. Mire, habiendo recibido a los espías en paz. Para los que no conocen la historia de Rahab, ¿verdad, hermano Juan Pablo? Amén. Ellos estaban, habían enviado unos espías a la ciudad y resulta que se toparon con esta mujer, po. Y ella había oído, había escuchado las cosas tremendas que Dios había hecho y ella se dio cuenta que este Dios era algo grande, o sea, era poderoso. Amén. Y había temor de ella por este Dios. Entonces ella dice, no, si yo no cuido a estos mensajeros, yo Voy a perecer. estoy perdida. Y decidió esconderlo. Y este gesto tuvo una buena consecuencia, que en la historia dice que ellos hicieron un juramento, una promesa, ¿verdad? Ella le dijo, miren, yo los voy a esconder, pero cuando ustedes ataquen la ciudad, ustedes tienen que guardarme a mí, a mis padres, a mi madre, a los que estén en mi casa. Y ellos dicen, Así es. sí, mira, si tú nos escondes, cuando vengamos por esta ciudad, tú vas a ser guardada y todos los que estén en tu casa. Qué maravilloso. Amén. Esta historia está en el libro de Josué, capítulo 2. Amén. Si usted la quiere leer, si le apasionan estas historias, la Sí. puede leer también. Y ahí dice, ¿cierto? Sé que Jehová, dice esta mujer, os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Así O es. sea, ella como piedra, ¿cierto? Sí. Ajena, habló y dio testimonio. Sí. ¿Cierto? Y dice ahí, ¿cierto? Porque hemos oído, ¿cierto? Que Jehová hizo sacar las aguas del Mar Rojo delante de ustedes, de vosotros cuando salisteis de Egipto. O sea, a ella le llegó este rumor, ¿cierto? Del poder de Dios. Y ella aún dijo, yo sé el Dios que está con ustedes. Por lo tanto, yo no voy a poner ninguna resistencia y los voy a cuidar porque yo sé que Dios está con ustedes. Exacto. Qué tremendo. Usted debe tener por ahí, hermano, para que no la cierre, porque yo no la tengo. Esa parte que yo le contaba donde dice, yo conozco que Dios es Dios del cielo y debajo de la tierra. Sí, la vamos a buscar por acá. Está pasadito eso, creo que Sí, lo encontré ayer eso. A mí me gustó mucho porque
ella confiesa, o sea, confiesa que este Dios es inigualable, Amén. ¿verdad? Es muy, muy potente el mensaje de Rahab. Yo lo tenía aquí a mano. Claro, acá Aquí lo dice, encontré. eso, ahí está, Dice en Josué 2:11, el 11 ¿sí? justamente. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Ahí Rahab le habla a ellos, ¿verdad? O sea, por ustedes, le Sí. dice, nosotros ya estamos desalentados. Nadie quiere ir a la guerra contra el pueblo. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Mire, es algo impresionante la confesión de Rahab. O sea, Amén. en ella había una fe por un Dios que no conocía, sino que había escuchado de las cosas que había hecho, ¿verdad? Amén. Qué tremendo, porque la Biblia la nombra, ¿cierto? Por su actitud, por haber creído, pasa a ser parte también, pasa a ser añadida, y dice que no fue castigada con los desobedientes. Qué tremenda la fe de esta mujer. Amén, porque no habiendo pasado en seco como pasó el pueblo de Israel, Claro. pero ella vio y creyó. Sí, es maravilloso porque en esta historia nos damos cuenta que Dios no hace excepción de personas. Amén. Porque ella era una mujer mal mirada, ¿verdad? Entonces, Dios la usó a ella para proteger a sus hijos, y a través de ellos ella pueda recibir la bendición de nuestro Dios. Qué maravilloso. Amén. Esperamos, hermanos, que todos estos ejemplos sean para tu edificación. A mí hay un versículo, y con este quisiera finalizar, y dice el versículo 16 del capítulo 11 de Hebreos: pero anhelaban una mejor, esto es celestial. O sea, todos ellos tuvieron algo en común, que buscaban a Dios, ¿cierto? O en el caso de Abraham, que buscaba una tierra prometida, ¿cierto? Así es. Y dice, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. Como decimos en buen chileno, Dios les prestó ropa, ¿cierto? Dice, no, ellos son mis hijos, yo soy el Dios de ellos, Qué maravilloso. porque les ha preparado una ciudad. O sea, Dios se siente orgulloso, se siente contento, ¿cierto? Y motivado de tener hombres y mujeres que le creen. Amén. Nosotros creemos en Dios, que es un Dios grande. Creemos también que somos limitados, pero el deseo nuestro, ¿cierto? Y esto también nos insta la palabra de Dios. Está bien, a lo mejor somos limitados, pero no podemos limitar a Dios. Exacto. Por lo tanto, ¿cierto? No limites los planes de Dios para ti. Dios tiene planes también contigo. No sé, a lo mejor te va a hacer pasar un mar rojo también en alguna etapa de tu vida. Te va a bendecir, te va a proveer algo que para ti ahora parece inalcanzable. Amén. Amén. Porque poderoso es el Señor, porque Él no cambia. Su poder no cambia, ¿cierto? Hay muchos más ejemplos, no alcanzamos a decir, yo creo, ni la mitad de los No, muchos yo ejemplos que hay. Faltan bastante. Y Pero- estos son como del Antiguo Testamento, o sea, Sí. quedan muchos. Sí, porque después Sí. vienen los de Jesús, Sí, ¿cierto? impresionante. Entonces, son muchísimos los ejemplos que podemos darte, pero el deseo, digo yo, es para que tu fe sea alentada. Sí. Es para que tú, ¿cierto? Aún en un mar de problemas puedas pasar y ni siquiera el barro te salpique los pies. Claro. Para los que nos escuchan y quizás no se están congregando o no han tomado este pasito de fe, si estás pasando por una dificultad o un problema, quiero decirte que Jesús te ama. Amén. Y que la dificultad que puedas estar pasando es para que tú vengas a los brazos del Señor. La finalidad del proceso que puedas estar pasando es para que tú creas. La fe es para que nosotros creamos más cada día en el Señor. Amén. Queremos hacerte la invitación a nuestros vecinos, amigos, a aquellos que nos estén escuchando, a que se conecten los días sábados. A las 11 de la mañana estamos compartiendo la palabra de nuestro Dios, y los días miércoles desde las 8 de la tarde. Así que ya finalizando este tema, vamos a alabar al Señor y esperamos que haya sido de bendición para todos los que nos escucharon en esta mañana. Glorioso, te cantamos glorioso, lo
Juan Pablo. Saludamos a nuestro hermano Luis Ávila, que nos dejó ahí un pequeño mensajito de bendiciones en el WhatsApp de la iglesia. Que Dios los bendiga, donde quiera que nos esté escuchando. A nuestro hermano Mario Calfue, que mi hermanito, que el Señor le bendiga, también está escuchando ahí desde su casa, descansando. A nuestra hermana Rocío y a sus pequeñitas, a la Emilia, a la Ailín, que el Señor les bendiga grandemente, a nuestra querida hermana y a sus pequeñas hijas. También saludamos a Marcelo Loncón, que estaba conectado a través de la aplicación. Que Dios bendiga su vida y espero que haya sido de bendición el tema que hemos tocado en esta mañana. También quiero enviarle un saludo a mis guaguitas, a mi hija Constanza y a Valentina, porque ellas me reclaman y dicen, mamá, ¿por qué no nos saludaste? Sí. Así que también un saludo para mis pequeñitas, que todavía yo creo que deben estar acostadas. Un gran saludo para todos, en realidad, los que estuvieron en esta mañana escuchando. Amén. Yo también voy a mandar un saludo, porque me van a tirar la oreja, a Ailín y a Emilia Paz. Amén. La pequeña Emilia. Eso, quisiéramos dar los avisos. Si tú no tienes dónde congregarte y nos has escuchado, o si tú quieres participar en algún servicio cristiano, en alguna iglesia, te invitamos a participar con nosotros. Tenemos servicio los días jueves a las 19 horas y los domingos a las 17:30. Esto es en Río Aconcagua 572. Amén. Y los cultos radiales. Nuestro próximo culto es el miércoles a las 17 horas. Perdón, un programa radial, ¿cierto? Que es, a las 20 horas. Sí, 20 horas. Con nuestro programa ¿Qué dice la Biblia de? Y los sábados también programa matinal desde las 11 de la mañana. Y quisiéramos dar un aviso muy importante, porque el próximo sábado cae 18 de septiembre. Amén. Hoy, tanto hoy como el próximo sábado son días importantes en nuestro país. Días festivos. Y queremos, ¿cierto?, organizar. Así que, auditor, ponte ahí, destapa tus orejitas, porque queremos que nos traigas la mejor paya. Y esa mejor paya la vamos nosotros a transmitir acá en la radio y se va a llevar un premio. Amén. Tenemos aplausos, ¿no, hermano Fernando? Eso. Lo de nosotros. Tenemos nuestros aplausos. Así que vamos a transmitir esa paya. Yo sé que tú eres muy seco para las payas, claro, ¿cierto? Que tú eres muy bueno o buena. Participa con tus hijos, participa con tu esposa, con tu esposo, con tu amigo y nos haces llegar a nuestro WhatsApp o al WhatsApp interno de la iglesia, perdón, el de la radio, o al WhatsApp, ¿cierto?, de Bienaventuranzas 3. Esa paya, perdón, no el Bienaventuranzas 3, no, sino al de la hermana Dani, al de Fernando o al mío, y nosotros las vamos a filtrar, claro, y vamos a elegir la mejor. La mejor paya. Así que todos los hermanos creativos, vamos a comenzar el momento de concurso, ¿verdad? A partir de hoy pueden enviar su rima, sus payitas, y vamos a escoger la mejor. Aquí somos un jurado muy exigente. Así que ojalá se motiven y puedan enviarnos sus payas. Dios les bendiga. Ha sido un hermoso programa, un agrado haber estado compartiendo con ustedes en esta mañana de día sábado. Damos gracias al Señor por lo que ha hecho primeramente en nuestra vida, en su vida, hermano Juan Pablo, en Fernando, que está saliente de noche, pobrecito, pero está aquí con toda la disposición de servir y trabajar para la obra de nuestro Dios. Así Amén. Que un gran saludo para todos, que tengan un excelente día. Amén. Quisiera mandar un último saludito antes que se nos pille el tiempo a nuestra hermana Nicole y a Amén. Cristóbal, a Felipe, que el Señor les bendiga grandemente. Pequeño Cristóbal. Así que un besito muy grande para el pequeñito y que trajo una bendición muy grande para ellos. Amén. Deseamos que el Señor les bendiga y nos podremos ver, ¿cierto?, el miércoles en este mismo canal y a las 20 horas. Amén. Que el Señor les bendiga. Les mandamos un abrazo. Chao, chao. Chau. Tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará.
Enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres. ¡Grito de júbilo! Vamos con los pies y vamos, muévame los pies, muévame los pies.